Dentro de las actividades laborales, la construcción de carreteras es quizá una de las más complejas. Las dificultades de acceso al lugar de trabajo, el continuo cambio de los tajos, la diversidad de operaciones, los volúmenes desplazados, la cantidad y potencia de las máquinas utilizadas, los agentes atmosféricos, las interferencias con conducciones de muy diferente tipo, líneas eléctricas de alta y baja tensión, otras carreteras, ferrocarriles, etc., servirían para afirmar esta complejidad. Junto a ello, los desafíos tecnológicos que es preciso superar, poniendo a prueba permanentemente, entre otros, la capacidad de organización, planificación y ejecución. Desde estas premisas se ha realizado este vídeo, del que se resaltan determinadas situaciones de trabajo o de riesgo generalmente conocidas que pueden ayudar a través de la reflexión y el debate a detectar y evitar los riesgos en el trabajo real. Este es el objetivo del vídeo, que ha sido realizado con la colaboración de los departamentos de seguridad de Agromán Empresa Constructora S.A. y FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Agradecemos a directivos, técnicos y trabajadores de las diferentes obras y empresas donde se han filmado las imágenes, sus sugerencias y colaboración. Construir una carretera supone una alteración del terreno natural. Por tanto, deberemos reconducir los cauces y torrentes de agua previamente en algunos casos a la ejecución propia de la carretera. En caso de que la traza de la nueva carretera esté próxima a la existente, un riesgo añadido a la ejecución de los drenes serán los cruces permanentes del personal acarreando herramientas o materiales. Por lo demás, a la hora de construir los drenajes, los riesgos serán los mismos que los de ejecutar una pequeña estructura de hormigón: pinchazos, golpes, caídas, etc. Se utilizará cinturón portaherramientas para facilitar todas las operaciones, así como los equipos de protección individual adecuados. Un problema añadido será el acceso a los lugares de trabajo para la maquinaria, con el consiguiente riesgo de atropellos. Todo esto puede complicarse cuando los agentes meteorológicos, lluvia, nieve, conviertan en resbaladizas todas las superficies. Cuando los trabajos comenzados, por el motivo que sea, quedan paralizados en situaciones que puedan poner en peligro a personal de la obra o a terceras personas, deben quedar perfectamente balizados y señalizados. La ejecución manual de cunetas trae asociado el empleo de un gran número de operarios. Normalmente, el vertido de hormigón será directo, con los posibles riesgos de atropello o golpes con la canaleta. Así como la adopción de posturas incómodas, para lo cual es imprescindible el empleo de rodilleras. Las estructuras precisan de una cimentación que, dependiendo del tipo de terreno, serán zapatas aisladas o pilotes. En el caso de zapatas aisladas, será determinante para garantizar la seguridad, el orden y la limpieza en las proximidades del tajo. El momento en el que coinciden un mayor número de riesgos es cuando se simultanean en áreas próximas los trabajos de ferrallado, encofrado y hormigonado, pudiendo existir caídas a distinto y al mismo nivel, golpes con cargas suspendidas, etc. La ejecución de pilotes in situ genera riesgos similares a la ejecución de zapatas. En el desarrollo de un trabajo, las situaciones de riesgo se incrementan con la presencia de personas que no son estrictamente necesarias para su ejecución, en muchas ocasiones situados en posiciones de equilibrio inestable.
Como en otras ocasiones, los accesos de la maquinaria al tajo son complejos, generando situaciones de riesgo por sí solas. Quizá como riesgo añadido, además de los comentados hasta el momento, está la manipulación de cargas de gran peso. Simultáneamente al crecimiento de las pilas, deben crecer todos los medios auxiliares que las acompañan. Nos referimos en concreto a las escaleras de acceso. Deberán ser sólidas y estar arriostradas para asegurar su estabilidad. Los encofrados deben disponer de plataformas de trabajo amplias, provistas de barandillas y diseñadas de tal manera que el trabajo realizado sobre ellas tenga el mismo riesgo que si se realizara desde el suelo. La preparación de estribos es similar a la ejecución de las pilas. En definitiva, se debe montar la ferralla, preparar el encofrado y hormigonar. Probablemente los mayores riesgos se producen durante el encofrado y desencofrado. Durante el desencofrado se evidencia que es preciso desmantelar previamente los medios de protección que se han utilizado en operaciones anteriores y después, sin ningún tipo de protección colectiva, terminar desmontando el encofrado. Las situaciones de riesgo de caídas de altura se deben resolver con cinturón de seguridad.
carga sobre camión del material de encofrado debe realizarse con un correcto eslingado y perfectamente acoplada sobre la caja para evitar posibles asientos o deslizamientos de los materiales durante el transporte. Nunca se iniciará un desplazamiento hacia otro punto de la obra sin amarrar fuertemente la carga. Para ejecutar el tablero previamente, debemos preparar una cimbra, que será la estructura provisional que soportará el tablero hasta que éste sea autorresistente. Preparar una estructura espacial de estas características requiere un apoyo sobre durmientes para tener una transmisión uniforme de las cargas sobre el terreno. La construcción de la cimbra generará gran cantidad de desplazamientos entre los tubos que forman la estructura, con el riesgo de caída que acarrea. La última operación consiste en la nivelación de la coronación de la cimbra en la que se apoyará el tablero. Aquí se suceden de forma reiterada los desplazamientos. Sobre la cimbra se coloca el encofrado del tablero, que deberá estar protegido con barandillas provisionales. Para los trabajos que se realicen sobre dicho encofrado, se tiene que prever un acceso seguro. El trazado de la nueva carretera en ningún caso debe incomunicar ambos márgenes. Para ello, en ocasiones se recurre a realizar pasos inferiores por el sistema de cajones. En definitiva, el cajón es una estructura porticada, dos muros a los lados y un tablero sobre ellos. Lo más importante para evitar caídas y pinchazos es mantener un orden y limpieza en el entorno, así como la eliminación de todas las puntas que existan en el material procedente del desencofrado. La sierra de disco dispondrá de carcasa de protección y de botonera de puesta en marcha y de parada. Para la preparación de la jaula es indispensable el uso de casco y botas para evitar golpes y pinchazos. La siguiente fase es el montaje del encofrado. La operación de mayor riesgo es la colocación de las placas previamente preparadas.
deslizado de las placas genera riesgos de cargas suspendidas no debiendo permanecer debajo. Cuando las cargas se aproximan a su posición, es preciso dirigir su trayectoria. Para ello, siempre intervendrán al menos 2 operarios. Una vez presentada la placa de encofrado, comienzan las operaciones de colocación de latiguillos y codales. Es indispensable que estén preparadas las plataformas de trabajo provistas de barandillas a distintas alturas para facilitar las operaciones de consolidación del encofrado y posterior hormigonado. Una vez retirado el encofrado, se procede a la impermeabilización, para lo que habrá que tener en cuenta las condiciones de ventilación. En general siempre serán óptimas, para asegurarnos que el trabajador no respira una atmósfera tóxica. La ejecución de carreteras necesita el aporte de áridos, los cuales precisan de una transformación que se lleva a cabo en las plantas de machaqueo. Los accesos a los diferentes puntos de la instalación tienen que estar provistos de sus protecciones reglamentarias. El proceso comienza en la estación de primario, donde se genera polvo y ruido, problemas que se resuelven con el uso de equipos de protección individual. El mayor riesgo puede ser debido a los atascos en la tolva, que se eliminan con la utilización de un martillo rompedor. En el secundario, los riesgos higiénicos son similares en cuanto a riesgos mecánicos. Hay que contemplar atrapamientos, caídas de personas a distinto nivel, así como materiales para lo cual se deben instalar resguardos y carcasas de protección en todos los órganos móviles accesibles, barandillas en zonas de tránsito y trabajo y restricción de paso en zonas de posible caída de materiales.
Otro material necesario es el hormigón, que requiere almacenamiento de cemento en silos, y la correspondiente planta de producción con riesgos similares a los anteriormente citados. Los sistemas eléctricos de las diversas plantas que nos podemos encontrar en una obra de carreteras estarán diseñados con arreglo a lo contemplado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Durante el extendido, el riesgo principal lo genera el movimiento de maquinaria. La imprimación previa al extendido del aglomerado genera riesgos higiénicos motivados por los gases desprendidos. Riesgos similares se producen en las operaciones de impermeabilización de los tableros, debiéndose cumplir las instrucciones de uso y manipulación que figuran en el etiquetado de los envases de los distintos productos. Continuando con los riesgos higiénicos, el extendido de aglomerado trae asociado la problemática de las altas temperaturas desprendidas del aglomerado, sobre el que se debe pisar inmediatamente, y los gases desprendidos. El extendido requiere la proximidad de operarios transitando junto a la maquinaria móvil, por lo que es preciso extremar la coordinación entre conductores y operarios. Un vestuario adecuado facilita esta labor de coordinación. Nos encontramos en la fase final de los trabajos. Existe, de hecho, tráfico rodado de la misma obra por la traza, lo que genera riesgos de atropellos que exigen una perfecta señalización y acotación de estos trabajos. Las pinturas empleadas en la señalización horizontal son generalmente tóxicas, por lo que es imprescindible el uso de mascarillas adecuadas al tipo de producto que se esté utilizando.
En los trabajos de hidrosiembra, el riesgo es de caídas de personas a distinto nivel, al tener que caminar por terrenos abruptos como taludes. Hasta aquí el análisis de riesgos y medidas de seguridad que nos habíamos propuesto. Esperamos que haya sido útil para la prevención de accidentes laborales entre todos aquellos que al trabajar hacen camino.